Bienvenidos a la hora de la verdad. Tenemos un invitado especial, un escritor, pero antes, claro que no sucede sin el patrocinio de la Fiesta Market en Fireball, Latino Market de Fireball, Miguel's Plumbing, de Fireball, Manuel Tire Shop, Fireball, García's Market, Kerman, Don Pepe's Taquería, esos camarones, esas tostaditas y el platillo a la diabla, que no falte. Pronto Printing, y vamos a empezar. Mr. Dan O'Connell, author of the book In the Struggle, En la Lucha, acaba de sacar su libro. Introduce yourself to the audience. Hello, everyone. I'm Daniel O'Connell, author of In the Struggle, co authored with Dr. Scott Peters from Cornell. I'm also the executive director of the Central Valley Partnership, a nonprofit organization dedicated to achieving social, racial, environmental, and economic justice in the San Joaquin Valley, California. Okay, and if you're interested in getting your copy, it's there on the side. We have the information that you need. Let's go right into the book. What what inspired you to seek a topic that it's so close to people's heart here in the valley, because there is a big struggle and some people might not know what the struggle is. Please break it down for us. So, for my whole entire life, I've been an activist. And during the 80s, 90s, into the 2000s, direct action, protest in every sort of way, shape, and form. And we weren't denting the system here in the United States. And it's a formidable system. I ended up doing a stint in Africa, in post-apartheid Namibia, where I witnessed the residues of that kind of institutionalized racism. I also worked for a revolutionary government who had just won their struggle, SWAPO government in Namibia. So I came back thinking again about new ways to be an activist. Okay. And at Davis, I met some activist scholars, one of whom, Isa Fujimoto, is in the book. And I learned that knowledge itself could be ammunition in the struggle. Okay. Um, pues entre los 70s, 80s, claro, ha hecho mucho investigación. Isu Fujimoto, did I pronounce that correctly? Was an inspiration to you. But again, let me ask you, because this particular documentation, and I've read the material, it hits home when you start talking about the lack of opportunities and how families are struggling in the central San Joaquin Valley and elsewhere throughout the state, and people can relate nationally. What was one of the hardest topics or discussions that you encountered while doing your investigation? There was a story. The most dramatic was I was up in Berkeley with Dean McCannell, meeting him for the first time with his wife in Sal's Delicatessen. And in his chapter, it opens with this story. In that story, and if you're from the west side of the San Joaquin Valley, you know Harris Ranch and John Harris. Dean McCannell told me a story that the chancellor of UC Davis had told him that not to go get on a plane, and that John Harris wanted to send up to get him, because if he did, John Harris wouldn't have a problem wasting a plane and a pilot to get him. And once I heard that, I knew I had a story of, that was so dramatic of an episode. And I followed that line through to his subsequent research and the intimidation and political pressure he experienced as a professor at the University of California, public university, agribusiness interests, large-scale interests were trying to influence the University of California. And all of this is in the book, showing the offers of money and the bribes, an attempted poisoning attempt on McCannell when he did come down here. So there are so many Eliaseo backstories to the book that the book lays out a topography across time. And Yeah. if you have a map and you can read it, you can know where to go. Yes. The book is oriented towards allowing people to see the power structure and how it's operated for a century. When the books were delivered to my house, I live next to a Latino family, working class.
And they got the book, and I gave them a copy, signed it, and then they're holding it and they're saying, well, what's it about? And I said, well, it's about the power of agribusiness and how it's hurting rural communities here. And I could see his wife kind of drift away and kind of get lost. So then I said to her, why are poor people poor? And she sat there for a minute and she said, drugs. And I looked at her and I said, I think of drugs as a symptom, not the cause of poverty. People use drugs because they're suffering. Yeah. I said, and this is the important point, I said that the book helps working class folks understand how they're being oppressed, how institutionalized racism is functioning. So, and this comes back to me being an activist. You know, I took 20 years to write the book. I, in effect, did the homework, and it was worth it for me to do the homework so that people could understand their own deprivation or suffering and not blame themselves. So often the poor blame themselves, whereas it's a structure that's oppressing them. Lo pone en perspectiva aquí Mr. Dan O'Connell, donde dice que su libro habla de la estructura de poder, donde explica él donde la agricultura y los grandes rancheros, empleados, ¿verdad? Que emplean mucha de nuestra gente, que muchas veces están obteniendo salarios mínimos, pobres, pero a la misma vez ellos o nosotros pensamos que a veces estamos de bajos ingresos porque usamos drogas, hacemos malas decisiones, cuando hay una estructura, como dice aquí Mr. Dan O'Connell, que explica por qué unos progresan y por qué otros no. Él investigó y escribió este libro para que nosotros podamos entender y poder usar esta sabiduría para mejorar nuestra situación económica, social y ¿por qué no? Poder político. Let me ask. One second, because in the introduction I didn't say this, and it's important because some people, especially if the audience is from Mexico all the way up here, they're going to say, why did a white guy write this? Right? Okay. And it's really important to realize that there's allies, and this book is also a call out to white people, and we're in a period of extreme racism to get in the fight in solidarity. And there's a wonderful story from Mexican history of the San Patricios, and I'm lucky enough to have an Irish background. So in the war around 1848, there was a lot of Irish Catholics that were subscripted into the army. They just came from experienced imperialism in their own country, and they chose to fight with Mexico. And we, as privileged folks, as white folks, as men, need to know which side we're on and to be on the side of the oppressed. So I want to say explicitly, and this was always the case with me, it's just a part of my soul, that I deeply feel a kinship with the oppressed. And here in the Central Valley of California and in California, those oppressed are often people from Mexico. Como nos dice, él quiere que sepamos todas las minorías y gente trabajadora, la clase trabajadora, que tienen un aliado con Mr. Dan O'Connell. Por eso dedicó todo su tiempo y sabiduría para traer este libro, que no fue muy popular o tomar esa postura. Y él también explica que en 1948 que los San Patricios, los irlandeses, se unieron con México durante la guerra cuando miraron que se le estaba maltratando o había una injusticia, que hay muchas cosas en común y él quiere que ustedes sepan. Let me ask you, the water is a big issue. El agua es un tema muy grande. Why is the water going to continue to be? And I read your book where you mentioned that some of the highest rates for water, like in Three Rocks, California, como en Arroyo Cantúa, Tres Piedras, pagan unas de las rústicas más caras por el agua, por el cobro del agua. Why do you attribute those high rates to some of the lowest and poorest communities? Because they don't have the power to control the economic and political system. You know, you have to ask yourself, why are the crops getting better water than people, right? Why are many of these people already, you can say that this is a system of structured feudalism. Most people, especially white people, think this is a democracy. This isn't a democracy here.
70 to 80% of farm labor have a mixed status or undocumented. There's water districts, and they are taxed. They just don't get any services. You realize that, how shitty that is. The other thing is the structure of government itself. These are people that are living in unincorporated areas, not in cities. So the county government is the people that govern their services. Often those are people like Buddy Mendez, elected from the growers on the west side, and institutions that might give them services like the Westlands Water District. Not many people know that the Westlands Water District, which is a special district, it is a government district. It apportions votes by how many acres you own, not by one person, one vote. Now get that again. The Rehnquist Supreme Court validated this statute that said you get to vote by how many acres you have, not one person, one vote. And if you have no acres, you get 0 votes. So this is the kind of structures of racialized oppression that are happening that not enough people know about or are shouting from the rooftops, and that is being permitted, and we have to be active against it. Okay, lo que acaba de decir es de que primeramente, ¿por qué pagan verdad, los cobros del agua más caros en Tres Piedras, Arroyo Cantúa? Porque no tenemos la infraestructura política. Ahorita los rancheros, los dueños de todos estos acres, votan por el número de acres que tienen ellos para sembrar, no por un ranchero o un dueño, ¿verdad?, de tantos acres y nomás un voto. Entonces, eso es como explica. Y por eso queremos, a través de organizaciones como la Mesa Redonda, como, ¿verdad?, el Central Valley Partnership, la organización que abrió, encontró o fundó aquí Mr. Dan O'Connell con sus colegas, quieren hacernos consciente de esta política. Let me ask you, why is a community like Kerman flourishing more than a community like Mendota, California? I am not necessarily sure to get on that line. I'm probably looking at a bigger level structure. Yes. And hey, Mendota's a nice place. What are you saying? Yeah, well, yeah. Le estoy explicando por qué unas comunidades florecen más como Kerman, o digamos Mendota o Arvin comparado a Dinuba, because that's where you're going. Okay, yes. Well, this is not the main story. The first research that was done here was to determine whether the large-scale agribusiness should get water. And remember, it was 50, maybe even 70 years ago this was done. Arvin at that time had a lot of Okies and Arkies in it too, poor white folks. They compared the law. We're going to go way deep into that. Describe that is a little bit difficult. But basically, the research showed that towns with a diversified and more equitable economy, like Dinuba. Dinuba was surrounded by small farmers. They spent their money in town. The money circulated in town. I sometimes say capital is like blood. You want it circulating a lot of times in your society before it goes out. Yeah. If the land is all owned by one person, and all of the profits are going to that one person, and that one person lives in New York City, that blood flow doesn't circulate. So it's like cutting off your arm and letting it bleed out. And that blood flow means those small farmers in Dinuba were spending their money in town in other small businesses. And so there was a broad base of middle-class folks. They also participated in government. They didn't have to struggle so hard working 2 or 3 jobs or be so stressed they had alcohol problems or whatever. They participated in civic government more. Their schools were better because it was Dinuba was incorporated, Arvin was unincorporated. So the structure around Arvin at that time, Arvin was unincorporated and surrounded by a mega business, whereas Dinuba had a diverse economy, and that economy had both economic, civic, and political outcomes that were beneficial. The important point also is that once that was found, that was funded by the U.S. government. Yes. The findings were immediately censored, and a follow-up study to do 25 community survey of statistics was suppressed. So the U.S. government
funded the research. Once it got an answer they didn't like, they censored and suppressed the rest of the research. Let me Imagine recap that. that. No, I can imagine. Lo que dice es que como unas comunidades donde circula más el dinero, se distribuye, se desparrama, digamos, en diferentes ramas de la sociedad, es como la sangre en el cuerpo que nos mantiene saludables. Por último, in closing, looking at the audience, what do you want them to know about this research and the message in this book? I sometimes say that geographies are by definition designed. This place is the most productive food producing place in the history of the world. Yet, it has the highest levels of poverty, pollution, and hunger. And who are the hungriest people here? It's the farm workers. The farm workers are the hungriest people in the most food-rich area in the history of the world. And I'll say to you, that is by design. It's by design. And if we allow it to exist as unequal as it is and as oppressive as it is, that is a moral problem. So the book invites action. It invites everyone, including white people, including English-only speakers, to get in the fight in solidarity with farm workers. I'll end with this. In the English language, there's two words for farmer and farm worker. Why? Because we literally know in English when you say farm worker, it's a racialized word. It's racism in effect. And the real farmers, if you think of a farmer as the person who's doing the digging and has their hands in the soil, that's the farmer. But we call that person a farm worker here, and we allow that person to be oppressed. And that cannot, if we want a democracy, we cannot allow this level of inequality. Outright political corruption for 100 years created this place. If we allow it to exist, it'll spread to other places. And I'll tell you, it is spreading and did spread to Arizona, to Texas, to Florida, and the entire Midwest. This problem is now a national problem that started here. And we have to stop it, white people too. It involves everybody. Well, thank you so much for those words, and congratulations on the research. How many years did it take you to write this book? 20 years. 20 años, ya lo escucharon. Muchas gracias. As we get our next speaker, we have demasiada información. Les voy a recomendar que obtengan su libro de la lucha de Mr. Dan O'Connell. La información está ahí en la pantalla. Muchas gracias. Vamos a invitar a nuestra siguiente invitada especial desde la ciudad de Madera. Tenemos aquí, por favor, den la bienvenida aquí a Elsa Mejía. Elsa, bienvenido al show. Gracias. ¿Qué quieres que nuestra audiencia sepa de ti? ¿Por qué nos visitas hoy aquí en la Mesa Redonda? Como lo mencionó el anterior orador, él está hablando de la lucha. Yo vengo de esa lucha. I'm not the farmer's daughter. I'm the farm worker's daughter. And I've said that before. Okay. Yo me estoy postulando para el Distrito 5 del Concilio de la Ciudad de Madera. La razón por la cual me estoy postulando es porque quiero ser esa voz representativa de mi comunidad, en donde yo he trabajado, donde me eduqué y donde estoy ahora tratando de impulsar esos cambios. Madera tiene una alta población de nuestra gente indígena, particularmente mixteca. ¿Tú representas esa voz? Sí, yo soy hija de mixtecos. Somos de la Mixteca de Oaxaca. Mis papás son mi mamá es de Santa María Tindú, mi papá es de otro pueblo que se llama Guadalupe de Ramírez. Yo nací y me crié aquí, pero de todos modos yo represento eso porque soy mixteca por ellos y yo sé las necesidades de mi comunidad. Me da mucho gusto que hayas venido aquí al show, pero también te voy a decir, este show es para darle la plataforma a mujeres fuertes que quieren responsabilidad, que quieren liderazgo y que no esperan a que nos caiga del cielo. Tú estás tomando las riendas para hacer tu campaña. ¿Por qué te tienes que elegir tú y por qué necesitamos tu voz en la mesa del Concilio de Madera? Como tú lo has dicho, soy una de esas mujeres que toma las riendas. Yo toda mi vida he participado en mi comunidad, he sido servidora hacia mi comunidad. Cuando era una adolescente, hablé ante el concilio para abogar para que se creara el primer jardín comunitario. Siempre he formado parte del movimiento para una reforma migratoria. Siempre he alzado la voz para los derechos de los trabajadores. Yo en mi
trabajo a diario, le ayudo a los trabajadores a hablar. O sea, estoy con ellos trabajando para que hablen con los funcionarios y aboguen por sus derechos. Las proveedoras de cuidado infantil son un ejemplo. Trabajé con ellas 2 años, apenas acaban de ganar su contrato, acaban de ganar su unión el año pasado y eso es lo que forma mi trabajo. O sea que yo tomé algo que me apasionaba toda mi vida y lo hice como en mi carrera. También mi trabajo profesional y mi trabajo comunitario, todo es para abogar por los derechos de las personas, derechos civiles, derechos humanos. En la comunidad, déjame preguntarte, en la comunidad de Radiant City hay una comunidad mixteca muy fuerte y muchos me han preguntado por qué no tenemos una prueba del DMV para que podamos tomar nuestra prueba en el lenguaje mixteco o triqui. ¿Qué le dirías a la audiencia? Que esa es una buena pregunta y que sí debemos de apoyar una prueba así. ¿Por qué? Porque las personas pueden manejar y no, ellas tienen que tener ese acceso para tener esos cosas que los permitan. Una licencia de conducir no solamente te permite conducir, sino abre las puertas para que obtengas un trabajo mejor. Y entonces, al no tener acceso a eso, simplemente por el idioma, nos están cerrando esas puertas. Para los que no creen que nuestras mujeres deben tomar liderazgo, miren, esto es lo que pienso. Pero, ¿qué le dices a las jóvenes que dicen que no es el tiempo, que esperes tu turno? ¿Qué les dirías? No, es nuestro turno, no, nos han detenido, como mencionó el autor, nos han detenido por tanto tiempo. Nuestros padres vinieron aquí, empezaron a cosechar los campos y nosotros somos el fruto de la cosecha de ellos. Así que es nuestro turno, ya es tarde, estamos tarde, necesitamos todos activarnos, estar presentes, alzar la voz y ya estamos tarde. Sí, hace falta la voz de la mujer en estas mesas directivas, en los concejales, en los ayuntamientos escolares. Pero si no lo tomamos la acción, los pasos para hacerlo, no vamos a tener ese cambio en nuestra sociedad. Por eso es muy importante que la mesa redonda empodere a mujeres luchadoras como tú. Pero déjame preguntarte, ya que llegues al concilio, ¿cómo vas a hacer para no cambiar? Porque muchos llegan al poder y cambian o se les olvidan esos temas que las necesidades de sus comunidades. Lo que he hecho toda mi vida, o sea, mantenerme conectada con mi comunidad, es tener esa conexión con ellos, que como te digo, mi vida profesional fue inspirada por mi trabajo comunitario y estar todo tiempo conectados con ellos, escuchando sus necesidades, eso es lo que me mantiene a mí todo tiempo con mis pies en la tierra. Como líder de tu comunidad, ¿qué es una de las cosas que has batallado tú más que ves de necesidad que te distinga de otros de madera? Why should folks vote for you and that distinguish yourself from other candidates, and especially representing the Mixteco community and really the entire population, because we represent everyone, but it's uniquely different to have a new unique voice like yours? I think something that we've always dealt with is the apathy and just people are being disillusioned with the system, and I understand that because we come from a place of, we come from governments where we see constant corruption and we don't see the need to vote. And I know that because, you know, like I mentioned, my parents are from Mexico. I was in Mexico for a year myself working there, and I could see why people are so disillusioned. But I have been part of movements here where we could see change happen. And it doesn't happen if nobody shows up. So I think that that's what, the fact that I've always shown up and that I continue to show up and be there, I think that's what makes me, and it, you know, it's not like de la noche a la mañana, no, como que llego y me voy a tomar una foto a la cámara, an event. I've always been at these things that matter, issues that matter to the community, and I have helped in them. So I think that that's something that makes me stand out. Okay, and look, I have 3 daughters, Elsa, and I want my daughters not ¿qué consejo le das a nuestras jóvenes que te están viendo y dicen, that could be me, como Elsa, que se anima a aventarse a hacer su campaña para elegirse y en vez de pedir un cambio en la comunidad, estar en la mesa donde las decisiones se necesitan que hacer y necesitamos personas como tú?
I want that to be you, and I want that to be us, and I would suggest like that we continue to educate ourselves and just keep, just stay active, keep educating ourselves, and become involved and not be scared. Okay. And lastly, what are some of the issues that you hear in Madera? Obviously, water is one of them. Some of the underground water is being depleted again by farm. I know there's a big casino that is being built or was approved. What do you see some of the challenges that you want to be part of those decision making for Madera? The biggest challenge, well, right now we have lack of economic opportunity for individuals and businesses. We don't have anybody representing us for our district on the council. We have a lot of people that don't have a home. That we have a homeless population growing, and a lack of accessible housing. We have issues with infrastructure, with the roads, and we have a downtown that is forgotten, that has been forgotten for a long time. We're getting COVID relief funds, but we need more help with that. Y también siempre hemos tenido el problema de acceso al gobierno local para todas las personas, como habías mencionado, el problema del lenguaje. And also, I think that we could do well of investing more in our youth. I myself am a product of youth programs that were supported, so I would like to see that for future youth. Sí. No, qué bien. Y sabes qué, I'm glad that you're having this dialogue with us because there are a lot of challenges. Yo sé que la comunidad mixteca es muy fuerte en Madera y están comprometidos para cambiar esa postura política que se necesita, y necesitamos mujeres valientes como tú. Una vez más, es muy importante también que cuando llegues al éxito del poder, que no cambie, porque sé que muchas veces hay muchos retos, cuando alguien gana una elección, claro que quieren que cambies tu postura en ciertas cosas para que, como dicen, you get along or you play along to get along, o a veces sacrificas tus convicciones o valores basado en la presión que recibimos como oficiales electos. So, una vez más, eso no va a suceder contigo. ¿Por qué no? No, porque yo siempre he sido del pueblo y para el pueblo. Okay. Cuando viniste, te invité al programa, al caso La Mesa Redonda, te pidió que dijeras algo o te puso presión de expresar tus pensamientos. No, no me pusieron presión. Ok. Por último, te voy a dar la palabra de que toques cualquier tema que quieras hablar, que es personal. Ya si le quieres dar gracias a un ser querido o familia que te ayuda, es tu tiempo. Pues como les mencioné al inicio, soy hija de campesinos, soy nieta de un bracero, como habían mencionado en la entrevista con el autor. Yo conozco la lucha desde que nací y yo he sido parte de la lucha desde que nací. Mi propósito es poder tratar de hacer un cambio efectivo formando parte del concilio, siendo la voz representativa de las personas que forman mi comunidad. Y precisamente porque el show se llama En la Lucha, claro, no faltan esas mascarillas de luchador, también para que se mantengan protegidos por el COVID. Muchas gracias por venir a mi show, y en cuanto salga en YouTube también lo van a poder solicitar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Suerte y a la campaña. Muchas gracias. Vamos a invitar a nuestro siguiente orador, que no necesita introducción. Vamos a llamar aquí, vámonos con Mr. Elías. Mr. Elías, nuestro artista, sabemos que acaba de inaugurar su mural allá en la bella ciudad de San Joaquín. ¿Cómo estás, Mr. Elías? Muy bien, Mr. Camiño. Aquí estamos. Pues felicidades, ya hablamos que ya llevas 20 y tantos murales en el Valle Central, estás cambiando el Valle Central y el estado de California. ¿Cómo se siente recibir esa atención de nuestros líderes? Sé que la senadora Ana Caballero te reconoció, también la oficina del doctor Joaquín Arámbula. No, pues me siento muy agradecido, no solamente con las personas que asistieron este día acompañándonos a la inauguración, pero también con aquellos que hubieran deseado haber ido, ¿verdad? Sí. A veces es imposible, especialmente pues en este tipo de pandemia. Pero más que nada me siento, como lo dije ese día, me siento orgulloso por la oportunidad que la gente me da, porque son oportunidades en realidad, ¿verdad?
cuando alguien cree en ti, cuando alguien admira lo que uno hace. Entonces, eso es lo que a mí me llena de orgullo y aparte de eso, hago mi trabajo con orgullo para a ellos hacerlos sentir bien. Entonces, el que lo reconozcan a uno, pues esa es algo que se lleva uno en el alma, ¿verdad? Pues sí, claro que sí. Ahí tienes muchos fans. Ahí por ahí me preguntaron, doña Laura, tienes una imagen ahí que se parece a doña Laura. Ya sabemos que es una activista ya en en la bella ciudad de Redden City. Me dice, no estoy seguro la identidad de esa persona que está ayudando, brindando comida allí a las personas durante la pandemia. Y claro, son esfuerzos que ella hizo. Pero, claro, solamente tú puedes contestar esa pregunta. No voy a hacerlo aquí en el aire en vivo, pero sé que nos está escuchando. Este, um, ¿Qué nos tienes por hoy? ¿Nos tienes? Sí, bueno, mire, traía dos imágenes. Estas imágenes, primero voy a poner esta. Estas imágenes son un dibujo, ¿verdad? Es un dibujo que está hecho en carbón, en charcoal. Y son de fotografías. No sé si tal vez yo pienso que al mirar esta imagen, tal vez alguna persona la reconozca, pero me gusta mucho la fotografía de los tiempos clásicos, ¿verdad? Del teatro de De, oro que le llaman, sí, del cine de del oro. cine de oro, ¿eh? Y esta artista parece que es una de las películas, si no más recuerdo, no sé si la película bueno, es una película clásica, pero la artista es ¿cómo se llama la señora? ¿No es María Félix? No, es ¿No? esta Dolores del Río. Dolores del Sí, Río, sí. Dolores del Río. Una mujer guapísima, en realidad. Yo pienso que casi igual que María Félix, ¿verdad? Igual una mujer muy guapa. Pero lo que me llamó la atención es su expresión, ¿verdad? En la película, ah, sufre mucho y todo eso, y hay unas escenas que en realidad te llegan al alma, aunque yo no soy de esos tiempos, Sí. ¿verdad? Pero yo admiro toda esa clase de películas clásicas y aparte de los escenarios que ponían, ¿verdad? Y muchos de nosotros añoramos esas películas del cine de oro que llevaban un mensaje, una moraleja, y no ahora que ya muchas veces pues um, enseñan de todo a temprana edad a nuestros hijos, y tenemos que estar conscientes de esas imágenes que son poderosas para nuestros niños. Muy limpias. Unas películas muy limpias Sí, en a realidad. ver, te lo paso. Pero sí, entonces, como digo, son trabajos que hago sobre mis sketchbooks, que uso casi seguido. Y aquí tengo otra. Esta es de un niño. Ahora sí que, digamos, los niños siempre me han llamado la atención, también para pintarlos, para dibujarlos. Pero esta es un dibujo de este niño que está, ahora sí que la inocencia, ¿verdad? Sí, Los juegos de nuestros tiempos, que ya es muy raro mirar esto, pero ¿quién no jugó con jugó con un un trompo, trompo, ¿eh? ¿verdad? Entonces, esta era la diversión de nuestros, bueno, yo todavía lo alcancé a disfrutar, pero digo, a comparación de lo que viven ahora los niños, nuestros niños, es triste que ahora estén simplemente enfocándose en lo electrónico, en los teléfonos, ¿verdad? Sí, Cuando antes salíamos a la calle, salíamos a los parques, esa era nuestra diversión, andar entre la tierra, descalzos y todo eso, esa era nuestra diversión. Pero tristemente, pues ya no se mira, ¿verdad? La tecnología nos ha robado esa niñez. Entonces, pero también en el fondo de este dibujo podemos mirar que de este lado hay un árbol y en ese árbol están colgadas unas personas, pero en realidad el niño no le da importancia a eso. El niño simplemente está enfocado en su diversión, ¿verdad? En su sí. niñez. No quiere perderla. Lo demás lo hace a un lado. Entonces,
es parte de este dibujo. Y también querías mostrar la violencia que está alrededor de Sí, nuestros jóvenes, adolescentes. la violencia siempre, por desgracia, siempre se ha encontrado entre nosotros, ¿verdad? Muy, muy fuerte, muy poderoso. Claro, ahora es más, tal vez ahorita sea más incontrolable, pero pues, anteriormente también la había. Sí, Pero como le digo, aún el niño trata de conservar esa infancia esa sí, inocencia. su inocencia que tiene. Muy bien. Pues siempre nos dejas muy impresionados, maestro Elías. Felicidades una vez más por la inauguración de nuestro colega, ex concejal, José Manuel Ornelas. La familia fue un evento muy especial, muy emocional. Y solamente una persona, un artista como tú, que pudiste plasmar esas imágenes de la infancia de José hasta que se graduó de la universidad y recorrer, plasmar la vida de una persona en una pared. Qué honor. Y claro, a la familia nos hace falta José Ornelas, lo extrañamos, pero también vamos a seguir en esa lucha que nos dijo Mr. Dan O'Connell, Elsa Mejía, que estamos en lucha constante. Mientras tengamos vida, estamos en el ring. Claro, no dejamos de luchar y tal vez se van a cansar de ver estas mascarillas luchadoras. Te doy la palabra por último, Mr. Elías. Bueno, igual que yo también sigo luchando, ¿verdad? Yo también sigo aprendiendo, sigo innovándome en lo que es mi trabajo. Quiero dar lo mejor de mí a mi audiencia, a los que me siguen, a los que admiran lo que hago. Los invito para que, como decía usted, ¿verdad? Hay alrededor de casi como unos 27 a 28 murales alrededor de aquí. Sí. Y esperemos que hayan más. Y esperemos que pronto también se puedan hacer algunas exhibiciones para que el público pues pueda salir y podamos compartir esos momentos. Perfecto. Entonces, Mr. Elías, pues sin más, siempre es un placer y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Mr. William Cázares, nuestro químico. Déjenme quitarme esta mascarilla y ponerme una que le brinde homenaje a todos esos años que hizo en la UNAM. Y pues, ¿por qué no? También pues apoyar al equipo Los Pumas, ¿verdad? Porque no me diga que no estaba apoyando allá a los Pumas, siendo Claro la UNAM. sí, claro que sí. Pues vamos, siempre es un placer, Mr. Cázares. Aquí le vamos a arrimar el micrófono porque nuestra audiencia dice quieren escuchar esos consejos. Vamos a ir rápidamente, vamos a ir al grano, como decimos. Le voy a pedir que después de que escuche algunas cosas, yo le voy a dar la idea del momento que me gustaría que haga eso que va a hacer. Perfecto, con este remedio. Tienes la pantalla. Ok, bueno, pues muy buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de una sustancia química interesante que se llama vinagre. Y en este caso vamos a hablar del vinagre de manzana porque hay varios tipos de vinagres. La razón es, la palabra vinagre viene de vino agrio. Entonces, pero tenemos diferentes tipos de vinagres porque se puede producir un vinagre de una sustancia, un tubérculo, un fruto que tenga azúcar, y ese azúcar primero se transforma en alcohol y luego después puede ser por envejecimiento o agregándole oxígeno se transforma en un ácido. Entonces tenemos alcoholes vinagres que pueden ser de vino agrio, ¿verdad? Pues vinagre de arroz, vinagre de papa se puede hacer, vinagre de manzana, inclusive en una ciudad característica, bueno, una área característica de México que es en Toluca, se hacen vinos de diferentes tipos de frutas y de ahí se pueden hacer vinagres de esas frutas, de casi todas las frutas. Muy bien. Entonces, ¿quiere que le mezcle o todavía no? Todavía no. Porque usted es el que manda aquí. Entonces, vamos a ver las características específicas del vinagre de manzana. El vinagre de manzana se puede producir de una manera, vamos a decir, pura, si es que
machacamos la manzana y el jugo y la parte sólida que quede lo dejamos reposar en un recipiente de vidrio y, y si queremos que ese vino o esa solución primero forma por medio de bacterias que se le pueden agregar específicas o enzimas como al estilo del pan. Al pan también se le agregan unas bacterias benéficas y cambian, esos producen dióxido de carbono, pero aquí en este caso van a producir alcohol primero. Y después, si ya lo queremos transformar en vinagre, se le burbujea, permítame, su agüita. Hagamos de cuenta que aquí está la mezcla del líquido, del jugo de la manzana y el vaso. Entonces le agregamos por un tubito, como se ve en las peceras, se le agrega oxígeno o aire y se transforma en vinagre. Muy bien. Ese es un vinagre natural, porque también se puede hacer de una manera química como que diferente, pero Sí. puede ser un vino natural, Bueno. un vinagre natural. Ahora bien, ¿qué es lo que propiedades tienen este tipo de vinagre? Es un vinagre que ha tenido desde cientos de años atrás, ha tenido ya conocimiento de la humanidad y uso. Originalmente se usó para las heridas, sobre todo en las batallas de los romanos, se utilizaba para curar las heridas y para que no hubiera infección en las heridas. Entonces, esa fue la primera acción. Después, con el tiempo, tiempos modernos, ya se está empezado a usar en la alimentación. Y en la alimentación tiene una ventaja, una de las primeras ventajas y la más importante quizás, es que ayuda a reducir los índices o la cantidad de azúcar en la sangre y si los diabéticos de tipo 2 pueden y deben de usarlo si ellos gustan, les puede ayudar a reducir su nivel de azúcar durante el día. So it will reduce your sugar levels if you're diabetic. That's very interesting. Diabetic 2. Diabetic type 2, Type 2. el tipo 2, no el tipo tipo 2. 1. ¿Qué es la diferencia? Bueno, explíquenos por qué le hace mejor beneficio a los del tipo 2 que el tipo 1. Ok, a partir de ahí van a venir otros beneficios, pero Okay. lo que hace es que nosotros que somos diabéticos, los médicos nos recomiendan un medicamento llamado metformina. La metformina aumenta la producción de insulina en el páncreas y lo aumenta porque los alimentos que tomamos, nuestras células no los toman a menos que la insulina esté presente. Okay. Y en este caso mejora la sensibilidad de las células para que tomen insulina y reduce la cantidad de metformina que después puede traer efectos secundarios en nuestro cuerpo. Ok, entonces déjame mezclar porque se me hace que ya tengo poquita cebolla. Muchos, mira, queremos, Mr. Cazar es químico, que muchos les dicen que en ayunas en la mañana se tomen un vaso de agua con una cucharada de vinagre orgánico. Y voy a tomar aquí la cuchara porque va a rebajar la concentración en el agua. Claro, si se lo toman así directamente, el vinagre, ¿nos puede hacer daño? Sí, puede causar irritaciones en la tráquea, en el estómago, en el intestino, y es mejor diluido. Ahora, hay dos maneras y la más efectiva, es correcto lo que estás diciendo, mucha gente lo hace así, se lo toma en ayunas, pero la parte más efectiva... Déjame detenerte ahí, porque muchas veces dicen, oh, esos videos los puede ver uno en el YouTube. Le digo, sí, pero en la hora de la verdad se los enseñamos y también le damos el cáliz, la prueba. Continúa. Bueno, entonces le decía que ese tipo de manera de usar el vinagre, la mayoría lo usa así, pero también hay gente que ahora, y los médicos
recomiendan que si se va a usar, se debe de usar después de los alimentos. Después de tomar alimentos, porque su acción va a ser directamente sobre los alimentos. ¿Y qué de cierto tiene que ayuda a rebajar de peso tomándose eso en ayunas o al dormir? Bueno, aquí A ver, queremos saber si es fake news o si No. es un remedio válido. Sí es un remedio válido, porque al reducir la insulina, al reducir el azúcar en el nivel de sangre, reduce para nosotros muchas cosas. Por ejemplo, nos hace sentir que perdamos un poquito de hambre, primero. También nos hace que no tengamos tanto deseo de tomar sustancias con mucho azúcar. Y entonces, esas sustancias que tienen mucho azúcar después son transformadas cuando no se usan por las células, toda esa azúcar por la falta de sensibilidad de la insulina o de las células a la insulina que puedan penetrar la célula, no se usa todo ese azúcar. Las personas no se sienten cómodas, se sienten débiles y se transforma ese azúcar en grasa que se va acumulando en la barriguita. Por ahí comienza. Okay. Al hacer esa posibilidad, la cantidad de insulina que se necesita es menor y entonces también tiene la propiedad de que el vinagre va a actuar para regular la grasa que tenemos en exceso y la va a eliminar, la va a digerir y la va a eliminar de nuestras áreas donde tenemos el Entonces, peso en exceso. para recalcar, vamos a reducir la concentración de ese vinagre, porque hay unos que dicen, pues, si con agua está rebajada, pues yo quiero que pegue más fuerte. Y me tomo la cucharada directamente de la botella. ¿Qué nos dice usted, químico? Yo mejor le sugeriría que si esa cucharada la quiere tomar y va a tomar un alimento, una ensalada, algo que tenga muchos carbohidratos, mejor se le agregue a esos alimentos para que cuando usted lo tome en porciones pequeñas, lo va a estar pasando a través de su organismo. Porciones pequeñas y mientras eso va bajando de la tráquea, o sea, de la boca a la tráquea, de la tráquea al estómago, del estómago al intestino, no va a llegar a una cantidad grande y va a atacar las paredes celulares. Sí. Porque es un ácido y el ácido causa daño. Entonces, cuando está con los alimentos, comienza a actuar sobre los alimentos para reducir la cantidad de azúcares o la cantidad de glucosa que vamos a tomar. Muy bien, pues le voy a dar la palabra. Muchas gracias por esa explicación. Ya ven, es recomendable. Voy a dejar que toque cualquier tema, pero vamos a hablar de una política, voy a llamarle política barata, porque muchas veces el condado dice, ok, si alguien anda con el COVID, tienen que reportarlo para mantener la comunidad a salvo. Pero cuando surgió ¿verdad? Los contagios en una compañía como Foster Farm, nadie sonó la alarma de decir qué vamos a hacer para proteger a las familias, porque esos trabajadores esenciales tienen hijos, tienen esposos, esposas. Entonces, se está mirando que hay doble estándar en mantener a la comunidad informada y que hasta cierto punto no han sido completamente transparentes. Por eso muchos a veces están cansados de que suene la alarma muy rápido. Ahorita tengo el periódico donde dice que el último mes hasta la fecha son casi 1,500 y tantos nuevos casos. Pero están trayendo contagios desde el año pasado de marzo. Y esos contagios de hace un año, a los 15 días que fueron infectados, o la libraron y tienen anticuerpos, y ya nos tenemos que sentir más seguros, que hay una alarma constante que la gente ya no responde, por eso no va por la vacuna. Denos su opinión, nuestro químico William Cázares. Bueno, obviamente la vacuna, cuando usted no tenía protección, le da protección, una protección excelente. Ya hablamos de esos casos que usted toma la vacuna y va a ser difícil que se vuelva a enfermar
Y si se enferma va a ser muy ligeramente. Pero no toda la población se vacunó por las fake news que surgieron en todo momento desde la época del señor Trump para hacer cosas en su contra y después ahora en contra del señor Biden, en fin. Todo ese tipo de situaciones ha creado unas fake news que son la causa de que la gente esté toda confusa, vamos a decir, no Sí. sabe qué hacer. Dice, yo voy a esperar un año a ver qué va a pasar, porque no sé qué va a pasar. Y las gentes que están vacunadas y que ya se enfermaron, les dicen que se tienen que vacunar. Bueno, inicialmente ya sabemos que una persona que se ha vacunado y como todas las vacunas que nosotros tenemos, tienen una limitación hasta cierto punto. Desgraciadamente todavía para estas vacunas no sabemos cuánto tiempo de limitación aparentemente. Sin embargo, por ahí se dio una información que quizás era para toda la vida. Muy bien. Porque ya están sacando que ahora necesitas un tercer vacuna y la gente... Sí, hay una cosa muy interesante. Vamos a hablar de algo que mira, muy breve porque se nos está agotando el tiempo. Sí. Te doy la palabra. se tiene que decir, quizás sea porque hay mucho negocio y mucha inversión en las farmacéuticas y eso están pidiendo que se vendan todas las vacunas y el gobierno no va a pagar por algo que no se vendió. Y la Entonces, fecha se va a expedir muy pronto. pues sí, pero de todas maneras lo que ellos quieren es que fabricaron muchas vacunas. Ahora, esas vacunas se pudieron haber vendido a otros países, no se quisieron vender porque se iba a vacunar al 100% de la población y ahora están en problemas. Esa es la quizás, yo no sé, pero So pienso what que you're saying is people who wanted to get vaccinated should have had that opportunity. By storing it, now they're facing an expiration date, and now they're giving out tickets a ver a este a Fernández, a este el Potrillo, hijo de don Vicente Fernández, boletos a Disneylandia. Cuando la gente dice, pues me están regalando esto, algo hay y crea más temor, ¿no cree usted, nuestro químico? sí, porque eso es lo que le digo, que necesitan ahora crear una serie de programas para que la gente se vacune, pero no se tiene el control de toda la gente que ya se vacunó. ¿Y por qué quieren obligar a la gente que ya se vacunó a que se tome una tercera dosis? No sabemos, ellos no han informado cuánto tiempo, con toda seguridad, cuánto tiempo van a durar los anticuerpos y cuándo se planea dar esa tercera dosis. Por otro lado, también tenemos que darnos cuenta de que la situación para mucha gente que no se quiso vacunar es la que se puso en riesgo. Y eso lo habíamos hablado. Esas Sí. personas estaban en riesgo de infectarse. Y ese es el problema. Pero hay una cosa muy interesante. Si usted ve las news, la información, hay muchos infectados, pero el número de muertos muy bajito. Sí, y eso es positivo. Y ¿Y por qué no reportan que es muy, Ahora- la mayoría se está recuperando? Se nos agota el tiempo, nuestro químico, pero queda pendiente. Un saludo que quiera mandar a su familia. Sí, mire, queda pendiente dos cositas que A ver, tenemos que hágalo, hacerlo. hágalo. Una cosa es que, como en el caso del tema que te hablamos de la curcumina, hay que saber también qué tipo de personas no deben de usar la curcumina, como y voy a decirlo, son principalmente los diabéticos y aquellas personas que están bajo la acción de adelgazantes de la sangre. Okay. En el caso también de aquí, de este tipo de vinagre, hay personas que también no deberían de tomarlo si tienen algunas afecciones que sean, que ya los doctores les hayan dicho que tienen situaciones fuertes en el corazón, en la sangre, etcétera, deben consultar a su médico. So even the vinegar, we have to consult with our doctors. We are no doctors, but our chemist, Igualmente que our con- chemist has a lot of knowledge. Igualmente que con la curcumina. And also we do have to be very careful with medicated. Thank you so much. En la hora de la verdad nos vemos para la próxima semana. Mr. William Cáceres, un placer. Gracias, muy amable por
su invitación.